Muy buenas tardes, mi nombre es Chávez Meneses Cristian Mijael y el día de hoy les voy a explicar acerca del modo de transferencia de calor. Bien, primero vamos a hablar sobre qué es la transferencia de calor. La transferencia de calor es la transmisión de energía térmica, o también conocida como calor, de un cuerpo más caliente hacia un cuerpo más frío. Existen tres mecanismos de transferencia de calor, los cuales son conducción, convección y radiación. Realizamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo tendrá lugar la transferencia? Esta pregunta es respondida gracias a la segunda ley de la termodinámica que nos dice, el calor fluye naturalmente de un cuerpo más caliente a otro más frío. En la imagen se puede ver cómo es que un cuerpo que tiene una temperatura alta se encuentra más caliente y tenemos otro cuerpo que se encuentra en una temperatura menor, podríamos decirlo que está en un estado frío. Entonces, este cuerpo caliente transfiere su calor hacia el cuerpo frío. Cuando hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos, se producirá una transferencia de calor. Podemos tomar como ejemplo al cuerpo caliente que puede tener una temperatura de 50 grados centígrados, mientras que el cuerpo frío puede tener una temperatura de 20 grados centígrados. Aquí se puede ver en este ejemplo la clara diferencia entre temperaturas. Bien, como ya lo hemos mencionado, si hablamos de transferencia de calor, tenemos tres mecanismos, los cuales son conducción, convección y radiación. En este ejemplo, podemos ver de forma más clara los tres tipos de transferencia de calor que puede existir por ejemplo, en un ejemplo cotidiano. Aquí tenemos una olla que está siendo calentada por una fuente de calor, en este caso puede ser una leña, digamos, o una fogata, el cual va a emitir calor en forma de radiación hacia la olla. La olla va a empezar a hervir el agua y esto va a ser gracias a la transferencia por convección. El material de la olla se va a calentar y esto va a generar que el mango de la olla también empiece a calentarse o que empiece a transferir calor por conducción. Bien, primero vamos a hablar acerca de la transferencia de calor por conducción. La conducción ocurre en un sólido o entre objetos en contacto físico. El calor se transmite a través de colisiones entre partículas, a través de movimientos moleculares, como puede ser vibraciones y rotaciones. Este tipo de transferencia está regida por la ley de Fourier. El autor Joseph Fourier es, es la persona que ha sido capaz de cuantificar la transferencia de calor por conducción. Entonces decimos, si la conducción es principalmente a lo largo de una dimensión, podemos suponer en la dirección X, entonces se establece que esta es la ecuación que vamos a considerar para la transferencia de calor por conducción, donde Q, Q puntito es el flujo de transferencia de calor, el cual está expresado en watts, joules sobre segundo. Tenemos la letra K, que representa la conductividad térmica, en watts sobre metro por Kelvin. También tenemos el área, que va a ser perpendicular al flujo de calor, y esta va a estar en metros cuadrados. Mientras que la derivada de la temperatura con respecto a X va a ser el gradiente de temperatura, expresado en Kelvin sobre metro. La diferencia o el diferencial o la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura en un punto B menos la temperatura en un punto A. ¿Por qué usar esas chaquetas cuando visita países durante el invierno? Estas chaquetas que son normalmente muy cálidas y muy abrigadoras en países que digamos están
época de invierno, es muy habitual, ¿no? ¿Es el valor de K de esta chaqueta más alto o más bajo que el de una camiseta normal? Esa pregunta va a ser respondida mediante las siguientes afirmaciones. Este tipo de chaqueta lo que va a hacer es atrapar una capa de aire entre las telas. Como el aire es un mal conductor del calor, se va a reducir la pérdida de calor por conducción desde el cuerpo hacia el ambiente frío. Entonces podemos concluir que el valor de K de la chaqueta será mucho más bajo en comparación con una camiseta normal. Vamos a ver el caso de la variación de temperatura durante la conducción a través de un material. En este gráfico tenemos un material el cual está en uno de sus extremos tiene una cierta temperatura y en el otro va a tener otra temperatura. Entonces, trabajamos con la ecuación que ya vimos para la transferencia de calor por conducción que tenemos aquí. Pero en esta ecuación nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué se agrega el signo negativo a esta ecuación? Bueno, vamos a suponer que en uno de los extremos tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, mientras que en el otro va a tener 50 grados centígrados. Evidentemente, en este extremo va a estar más caliente. Y como dijimos anteriormente, la variación de temperatura va a ser la temperatura B menos la temperatura A. Entonces decimos que este va a ser nuestro punto B y nuestro punto A. En el punto B nuestra temperatura es de 20 grados centígrados, mientras que en el punto A la temperatura va a ser de 50 grados centígrados. Si reemplazamos esta variación de temperatura, podemos decir o podemos concluir que el resultado de esta variación va a dar un valor negativo. Es por esta razón que el signo negativo se agrega a la ecuación para que el flujo de calor salga positivo. Variación de temperatura durante la conducción a través de varios metales con diferentes conductividades. Bueno, en este caso ya tenemos diferentes elementos unidos a través de este material, de todo este elemento. El calor va a ingresar por uno de sus extremos y va a ir afectando en diferentes puntos a cada elemento, a cada material de todo este elemento. En un extremo podemos tener 50 grados centígrados, el extremo más caliente, y en el otro extremo podemos tener 20 grados centígrados, el extremo más frío. Como ejemplo vamos a mencionar, a partir de la variación de temperatura a continuación, debemos identificar el mejor material como aislante térmico, asumiendo que la cantidad de transferencia de calor es constante. Bien, en esta imagen podemos ver claramente la división de los tres materiales que son diferentes y conforman un solo elemento. Podemos decir que en este punto tenemos una temperatura de 50 grados centígrados. En la gráfica se puede ver que la caída de temperatura va a ser muy poca, debido a a la conductividad que tiene este material. Podemos suponer que esta caída va a ser o va a llegar a 45 grados centígrados. Para el segundo elemento, la caída va a ser mucho mayor. Entonces podemos suponer que va a llegar a 20 grados centígrados. Desde aquí va a volver a caer la temperatura. Y podemos tomar o podemos suponer un valor de 10 grados centígrados en este último extremo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en cada tramo con las variaciones de temperatura que tenemos aquí para poder hallar el flujo de calor que va a atravesar estos tres elementos. Y así elegir un buen material para evitar para generar un flujo de calor constante. Vamos a hablar ahora acerca de la transferencia de calor por convección. La convección ocurre en un fluido
o entre un objeto y un fluido circundante. El calor se transfiere por el movimiento masivo de las partículas de un fluido. Aquí podemos ver en esta imagen, este elemento podemos suponer que es agua. Entonces, hacia arriba emite, el fluido se enfría permitiendo calor a través de la superficie. Por debajo tenemos la entrada de calor. Aquí tenemos todo el movimiento de las moléculas y las partículas que va a generar el calor. Nuestro fluido va a ser el agua. Entonces, cuando ingrese calor a este material, al fluido, las moléculas van a empezar a moverse y van a empezar a chocar unas con otras. Y así se va a generar calor. Bueno, bueno, podemos decir que la transferencia de calor por convección está regida por la ley de enfriamiento de Newton. Newton define la tasa de transferencia de calor por convección, conocida como Q punto, de la siguiente manera. Tenemos esta ecuación que nos va a ayudar a determinar el flujo de calor para la transferencia de calor por convección. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la transferencia de calor por convección. En la ecuación podemos ver que H es el coeficiente de transferencia de calor y está expresado en watts sobre metro cuadrado por Kelvin. El área, representado por la letra A, va a ser expresado en metros cuadrados. T sub S va a ser la temperatura de la superficie en kelvins. Y T sub infinito va a ser la temperatura del fluido circundante, también expresado en kelvins. Entonces en la gráfica podemos ver que este es el fluido circundante con su respectiva temperatura. Y en este elemento consideramos el área a una temperatura T sub S. Podemos decir que esta temperatura va a ser de 80 grados centígrados, mientras que la temperatura del fluido circundante va a ser menor, por ejemplo, 30 grados centígrados. Esta temperatura se va a relacionar directamente. Vamos a hablar con este ejemplo acerca de la transferencia de calor por convección y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de la chimenea de ventilación y cuál es el principio de funcionamiento? En esta imagen podemos ver cómo las chimeneas de ventilación trabajan para que expulse todo el calor que se acumula dentro de las habitaciones. Ante la presencia del sol, que va a transmitir calor hacia la vivienda o edificación. Si transfiere su calor hacia el techo, podemos suponer hacia el techo, este calor va a ingresar y también va a ser expulsado por las chimeneas de ventilación. Esta misma suposición podemos hacer hacia las ventanas de las habitaciones. A través de las ventanas puede ingresar el calor que irradia el sol y este calor acumulado va a ser expulsado a través de las chimeneas de ventilación. Este sería el principio de funcionamiento de estas chimeneas. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la transferencia de calor por radiación. La radiación hacia o desde un objeto se produce a través de la absorción o emisión de radiación electromagnética. Esta transferencia de calor es el único mecanismo capaz de transferir calor a través del vacío. La tasa de transferencia de calor por radiación, Q puntito, se define como, y aquí tenemos la ecuación que nos va a ayudar a calcular el flujo de calor de la transferencia de calor por radiación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la expresada la radiación con respecto a un elemento. En la ecuación podemos ver el signo epsilon, el cual representa la emisividad de la superficie. Este valor está comprendido entre 0 y 1. Tenemos también
el símbolo sigma, que va a representar la constante de Stefan Boltzmann. Esta constante va a ser igual a 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. También tenemos el área representado por la letra A y expresado en metros cuadrados. Tenemos también el valor de T sub S, como vimos en el caso de convección, que va a representar la temperatura de la superficie, expresado en kelvins, y la temperatura T sub infinito, que va a ser la temperatura del fluido circundante, también en kelvins. Entonces vemos aquí en el gráfico cómo el fluido circundante tiene una temperatura y el elemento va a tener un área con una emisividad epsilon y a la temperatura T sub S. Para el fluido circundante podemos suponer una temperatura de 20 grados centígrados, mientras que para la temperatura de la superficie podemos decir que va a ser de 50 grados centígrados como ejemplo. Esta superficie puede ser de tipo áspera o lisa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. A menudo se nos aconseja que no usemos ropa negra o de colores oscuros cuando estamos en climas cálidos. ¿Por qué? ¿Qué tal para las condiciones frías? Bueno, normalmente podemos encontrar prendas de colores claros, colores como el blanco, por ejemplo, o prendas de color negro o de colores oscuros. ¿Cómo puede influir si es grande la emisividad de estos colores o si es pequeña la emisividad? Bueno, primero tenemos que decir que la emisividad depende en gran medida de dos factores, del color y de la rugosidad de la superficie. Cuando la emisividad es muy grande, el calor llega a transmitir con mayor facilidad. Eso quiere decir que el color negro llega a tener una emisividad mayor que el color blanco. Bueno, finalmente vamos a hablar acerca de la transferencia de calor, pero ya en un caso más general, cuando tenemos un caso de conducción, convección y radiación al mismo tiempo. Entonces decimos, ¿cómo mantiene un matraz térmico el líquido del interior caliente o frío durante un largo periodo de tiempo? Este ejemplo nos hace referencia a los termos que tenemos en casa o que podemos encontrar en cualquier lugar. Y lo que vamos a hacer es analizar un poco su funcionamiento y todas las cualidades que tiene con respecto a la transferencia de calor. En un termo podemos encontrar los siguientes elementos: la tapa de plástico, el cual va a cerrar la botella del termo. Tenemos el vacío, que está entre la cubierta exterior del termo y un aislante interior. Tenemos la pared brillante, que conforma la parte interior del termo. Y el aire, que también puede estar entre la parte interior y la parte exterior, como si estuviera entre esos dos elementos. Estos termos normalmente están fabricados con elementos de color plateado o con el metal plata. También se va a considerar la emisividad que va a tener este color. Entonces decimos, la superficie del matraz es de color claro o muy brillante, como el plateado. Esto se hace para reducir el valor de la emisividad. Se reduce la transferencia de calor por radiación. Es de esta manera que podemos llegar a reducir el calor por radiación para conservar mejor lo que esté dentro de este termo. Debajo de la cubierta de color clara hay una capa de vacío o de aire, la cual va a reducir la transferencia de calor por conducción. Si
La tapa debe estar bien sellada para evitar que entre aire y no se produzca la transferencia de calor por convección y radiación. Entonces, con esos tres puntos claros, podemos definir el principio de funcionamiento que puede tener un termo para evitar que el calor que está almacenado salga del termo. Bien, con esto hemos llegado al final. Espero que mi exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.